Los investigadores médicos llegan a usted gracias a Corporación Pharmalab, liderazgo de calidad. Mi nombre es Evelyn Valdés y quiero darles la bienvenida al programa Los Investigadores Médicos. Este día hemos decidido abordar el tema del cerebro y el sistema nervioso central y es por eso que damos inicio de esta manera. El cerebro es la parte más importante de nuestra anatomía. Le dice a todas las otras partes del cuerpo lo que debe hacer y cuándo hacerlo. Funciona como parte de una red que incluye la médula espinal y los nervios periféricos. Juntos, transmiten y controlan cualquier información enviada hacia y desde las otras áreas del cuerpo. Sin embargo, el cerebro es el controlador maestro. El encéfalo o cerebro descifra los mensajes del resto del cuerpo y luego envía sus propios mensajes. Puede ser comparado con un gran sistema informático, en el que toda la información llega a él antes de que salga al ciberespacio. El cerebro envía mensajes a todos los órganos de los sentidos. Sin un cerebro, una persona no sería capaz de ver, oír, tocar, saborear, oler e incluso moverse. Por la noche, cuando dormimos, el cerebro toma un descanso de todo el trabajo que realiza. Las células especiales llamadas neuronas o células nerviosas conforman el contenido informativo del cerebro. Estas células también forman una red en todo el cuerpo. El cerebro utiliza esta red para enviar mensajes y recibir una respuesta del cuerpo utilizando cargas electroquímicas. Como tal, las neuronas envían mensajes entre sí a través de la médula espinal y los nervios periféricos. El aspecto electroquímico de las neuronas permite que el cerebro pueda coordinar todas las funciones del cuerpo. El cerebro, uno de los órganos más importantes, y es el protagonista de nuestro programa de hoy. Los investigadores médicos hacen un recorrido por el cerebro. Nuestro grupo de panelistas están listos junto al doctor Jacobo Aguilar y de esta manera iniciamos el programa Los Investigadores Médicos. Así es, Evelyn, efectivamente. Hay una parte importantísima que tratar y tiene que ver con el cerebro y el sistema nervioso central y todo lo que hay alrededor del mismo, cómo está conformado, qué ocurre a nivel de ese órgano tan importante que es el rector de nuestra vida diaria. Y para eso está hoy con nosotros el doctor Manuel Cordón. El doctor Cordón es neurólogo, es amigo mío, trabajamos juntos en el Hospital Herrera y Erandi y hemos estado a través de toda su trayectoria siempre interrelacionado viendo pacientes hospitalariamente. Manuel, bienvenido. Muchas gracias, doctor Aguilar. Para mí es un placer estar con ustedes acá y pues venirles a platicar un poco del cerebro. Del famoso cerebro, ¿verdad, Manuel? Hemos, como he podido platicar contigo, desarrollado en innovación biomolecular esta parte que tiene que ver con los investigadores médicos, donde estamos dando a conocer todo lo que es el producto y resultado de una investigación que lleva ya más de 15 y pico de años, pero que en los últimos 8 ha ido conformándose en trabajar en el origen de la enfermedad y cómo podemos finalmente contrarrestarla. Pero damos a conocer otros aspectos del quehacer médico y del ser humano. Y hoy nos toca hablar del cerebro. Hemos hablado de conducta, de conciencia, de hábitos, de propósitos. Y cerebro creo yo que encaja muy bien en el inicio de año para que las personas sepan más qué es, en qué consiste, cómo está formado, cómo funciona. Así que los dejamos de la mano del doctor Cordón para que nos lleve en el desarrollo del tema de cerebro tan importante y crucial para la vida. Muy bien, pues al hablar de cerebro, pues estamos hablando de la computadora más fenomenal que existe en la naturaleza. Es realmente pues una maravilla biológica que permite al hombre ser quien es.
Desde un punto de vista anatómico y funcional podemos hablar de que básicamente pues existe lo que es el sistema nervioso central, que se compone por lo que es el encéfalo, o sea, el cerebro, el tallo cerebral que viene a continuación y después la médula, y lo que es el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico son los nervios periféricos que conducen información desde la vía central hasta lo que es, digamos, el extremo de los dedos y todo el sistema nervioso periférico. A nivel del sistema nervioso central, pues tenemos el encéfalo, que está compuesto por los dos hemisferios cerebrales, y aquí podemos hablar un poquito de lo que es la dominancia cerebral. Cuando hablamos de la dominancia cerebral estamos hablando de la parte del cerebro que es la que domina la mayor parte de actividades más importantes y donde se sitúa el área del lenguaje. En la mayor parte de personas, tanto diestras como zurdas, el hemisferio dominante se ubica a nivel del lado izquierdo y ahí pues se ubica el área de Broca, que es la parte del lenguaje articulado, y el área de Wernicke, que es la parte del entendimiento del lenguaje. Además de eso hay otras partes elocuentes o muy importantes dentro del cerebro, que son las cortezas primarias a diferentes niveles. Tenemos la corteza primaria visual a nivel occipital, la auditiva a nivel temporal, la corteza primaria motora que se ubica a nivel frontal, la sensitiva a nivel parietal y algunas otras áreas que tienen que ver con áreas ejecutivas y áreas de lo que es la manifestación de las emociones y lo que es el sistema límbico. Que tiene que ver mucho con la parte afectiva del ser humano. También hay algunas pequeñas diferencias en cuanto al sexo, en cuanto digamos, a sus manifestaciones a nivel cerebral. En el sexo femenino, pues el área parietal está un poquito más, parietotemporal está un poco más desarrollada que en el hombre, y en muchos casos, pues ellas tienen, digamos, sus aptitudes sensitivas y artísticas más desarrolladas y también tal vez un poco más emotivas. O sea que hay una razón estructural orgánica que tiene que ver con la manera en la que nos manifestamos en el mundo. Sí, y por supuesto cada persona es diferente. Claro. Hay algunas personas que tienen tal vez un poquito más desarrolladas ciertas áreas y eso les da un poquito de mayores aptitudes en ciertas áreas, ¿verdad? Pero como género, te hacía la pregunta, lo platicamos previo a la grabación, de la tendencia que hay a hablar acerca de las diferencias en cuanto al género femenino masculino en relación a la dominancia que tenga uno u otro hemisferio. ¿Eso tiende alguna tendencia a ser así? Bueno, el hemisferio dominante, como te decía, sí se ubica más que todo del lado izquierdo en la mayor parte de personas, porque es más que todo se orienta en cuanto al área del lenguaje que se ubica a ese nivel, ¿verdad? Pero pues habrán, dependiendo las personas y sus aptitudes, tal vez un poquitito más desarrollo de algunas áreas. Eso es más o menos la forma como está distribuido el cerebro desde un punto de vista anatómico, fisiológico. Y de ahí pues que, digamos, el cerebro nos permite adaptarnos a nuestro medio ambiente de acuerdo a estas áreas que trabajan en conjunto para producir un pensamiento. Por ejemplo, cuando uno va a hacer cualquier acción, intervienen múltiples áreas cerebrales y uno piensa con todas las partes del cerebro y ejecuta las diferentes funciones con la participación de múltiples partes. Por ejemplo, uno ve y se activa el área visual y luego pasa al área temporal que tiene que ver con la memoria, recuerda algún evento anterior que le recuerda algo de su infancia, se ubica con cómo jugaba fútbol
fútbol y entonces esta persona pues activa sus funciones motoras y ya puede patear una pelota como lo hacía cuando jugaba muy a menudo el fútbol. Entonces, así es como se ejecutan los pensamientos y las acciones en el ser humano, con la participación de múltiples partes del cerebro, cada una en lo que es su especialidad y la intercomunicación de diversas áreas. Claro, es interesante ver cómo hay una función múltiple que tiene un objetivo final, pero somos siempre un todo funcionando. Sí, muy de acuerdo, tal como lo estás diciendo. Y por supuesto también hay otras áreas que son áreas ejecutivas que le permiten al ser humano, por ejemplo, la toma de decisiones y cosas así que a veces se afectan en diferentes enfermedades. También... ¿Esas áreas de tomas de decisiones dónde quedan? ¿A dónde van? Generalmente se ubican en áreas frontales. Y esas son áreas que su función es más que todo de tipo asociativo, donde analizan las diferentes informaciones que se tiene y al final de cuentas toman una decisión y ejecutan algo que decide hacer la persona. Por eso es que a veces cuando está afectado el lóbulo frontal, pues hay problema en cuanto a tomar decisiones o en la manera de actuar y funcionar. Claro, por eso es que de alguna manera cuando tenemos el concurso de trabajar en cambios y modificaciones de hábitos de nuevo, hay que enviar toda una serie de información para que lo placentero no supere lo adecuado o lo conveniente. Hablemos del caso de dietas o hablemos de hábitos perniciosos como fumar o beber. Hay que volver a hacer que esa parte frontal se active de tal forma que haya discernimiento adecuado y toma de decisiones. Claro que sí, pues digamos que se tienen que activar áreas de memoria en las cuales la persona tenga grabadas experiencias inadecuadas que hayan sucedido en el pasado, recordar cosas, tal como uno aprende que digamos al tocar algo caliente uno se quema, que es una cosa tan sencilla, uno va teniendo diferentes aprendizajes y estos se acumulan generalmente en áreas temporales, entonces se llega a esas partes, se recuerdan las experiencias pasadas, se analizan y después se llega a una conclusión de que uno debe de abstenerse de algún hábito que no ha sido beneficioso para uno. Fue fabuloso de la mano, como platicamos siempre, del especialista, ver cómo un órgano, un sistema, como el sistema nervioso central, opera tan eficazmente y todos en conjunto. Vamos a continuar en esta parte, llegando a la que tiene que ver ahora con cómo cuidarlo, cómo cuidar el cerebro y cómo se manifiesta cuando hay alguna lesión o enfermedad. Así es que continúe con nosotros porque más información práctica y relevante va a ser dada a través de la entrevista que tenemos hoy con el doctor Cordón. Conocer los datos de nuestro cerebro, cómo funciona, es importante, así que vamos a un ¿sabías qué? ¿Sabías qué? El cerebro está compuesto en un 60% por grasa, por lo que sin ella no podríamos vivir. Las personas que llevan una dieta baja en ácidos grasos omega 3 son más propensos a sufrir un desgaste acelerado en el cerebro. Someterse a dietas poco saludables pueden hacer que el cerebro, por decirlo de alguna manera, se coma a sí mismo. Un estudio de 1 millón de estudiantes de Nueva York demostró que la gente que comía al mediodía sin conservantes ni colorantes artificiales obtenía un 14% más de puntuación en los test de inteligencia. Continúe con nosotros. Al regresar de esta pausa, hablaremos sobre las enfermedades que afectan a nuestro cerebro. Y más adelante, platicamos sobre las diferentes inteligencias. Siga con nosotros. Mamá, me duelen los brazos. Ay, mijo, necesitas algo para los huesos. Ay, mamá, pero todas las medicinas saben feo. Para huesos sanos y fuertes, necesitas calcio vitaminado PS Pharma, con un delicioso sabor vainilla. ¡Genial! Elaborado por científicos calificados y a precios accesibles. PS Pharma, siéntete bien.